buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que siempre por ahí les cuesta entablar en una terapia de biodescodificación, que ¿quiénes son los dobles genéticos maestros en nuestras vidas? Porque tenemos muchas clases de dobles genéticos, como los dobles genéticos por parecido físico, que son muy específicos porque tienen que haber otras relaciones, otras similitudes en las vidas o repetición de patrones en tu vida de esa persona. Por ejemplo, mi papá es mi doble genético o mi abuelo es mi doble genético maestro, ¿no? O soy por parecido físico y soy, ¿cómo te pareces a tu abuela? Ese es por parecido físico, pero al mismo tiempo tiene que tener otras características, como decir, tiene el mismo tipo de comportamiento. Siempre anda metiéndose en problemas, te dicen. En realidad atraen esas situaciones. O tu abuela también era de expresarse y hablar demasiado, le gustaba mucho salir, o tu abuela era muy introvertida, o tu abuela era muy callada y tú eres igual. Son ciertos patrones que también no solo el parecido físico es la situación de los dobles por parecido físico, pero se hereda, como en el caso de las líneas de mujeres, cadena de mujeres, por repetición, es como que se repiten los mismos patrones de vida, en el caso de parecido físico, ¿sí? Y en el caso del linaje masculino, que viene por una línea normalmente en este sector de Argentina y Latinoamérica, una cadena narcisista, patrones narcisistas, porque el narcisismo puede ser un trastorno especial para tratar con neurólogos, que no todos quieren, obviamente, quien quiere ser un narcisista, y al mismo tiempo aceptarlo, ¿no? No es fácil. Pero sí patrones narcisistas, así seamos mujeres o seamos varones. Y tener un patrón narcisista implica un cambio de conducta muy importante cuando hacemos cargo de esa situación. Eso es normalmente cadena de mujeres víctimas, cadena de hombres narcisistas. Porque para que haya una víctima tiene que haber un victimario. O sea, se atraen. Son dos polos que se atraen mutuamente. ¿Ok? Y se termina formando una cadena de víctimas de mujeres, siempre eligiendo el mismo patrón de hombres, con cadena de hombres narcisistas. Desde la cuarta generación de bisabuelos, abuelos, papá, mamá, nosotros. Teniendo en cuenta siempre la parte horizontal que habíamos hablado cuando ocurren ciertos patrones en el que no esperamos, como el fallecimiento de una persona abruptamente, como un accidente. Bien, ahí es hablar de muertes no resueltas en nuestra vida, o como hablar de no nacidos, que son muy especiales en una cadena generacional. Son para tratarlos en forma específica, porque son como nosotros lo somos. Siempre me preguntan, ¿pero qué son? Así como nosotros tenemos nuestra esencia espiritual, y más allá no es un tema que yo hable, pero ellos también vinieron a este plano, así como están en otro, el que desconocemos, el que decimos el más allá, otros dicen el paralelo, otros le llaman de otra manera. Esos seres también vinieron a este plano. Por ejemplo, los no nacidos estuvieron en nuestro vientre y no lo identificamos, pero el útero sí lo recuerda y sigue pensando que existe en algún lado, pero no lo puede encontrar. Y de ahí viene el sufrimiento del útero. Por ejemplo, no salgamos de la fama. Volviendo al tema de los dobles genéticos, siempre hay un doble genético. Y el maestro, ¿cuáles son? En la mayoría de los casos son 12 meses, pero los tenemos en cuenta también a los 6 meses. 10 días antes, por ejemplo, el 1 de junio nací, el 11 del 6, por ejemplo, te toca a tu abuela, bisabuelo, donde empezó toda la cadena, se encuentra en un 7 de junio. Uno de tus dobles genéticos por fecha de nacimiento o cumpleaños es doble genético maestro. ¿Y qué va a pasar? Tú no naciste por casualidad en esa fecha.
Naces en esa fecha, como habíamos dicho en otro video, porque tienes una situación que resolver. Y normalmente vas a tener ataques de ansiedad, ataque de pánico puede ser, ¿sí? Por la dualidad mental que implica y la responsabilidad que se te atribuyó a sanar la situación de tu abuela. Entonces repito la vida de mi abuela al mismo tiempo que estoy viviendo la mía. Y esa dualidad mental entorpece nuestra forma de pensar. Al entorpecer nuestra forma de pensar, nosotros creamos nuestros propios conflictos hasta que lo podamos resolver. Porque no solo estamos cortando nuestros conflictos, sino también los conflictos de esa persona. Porque yo, por lealtad a mi abuela, tengo que resolverlo inconscientemente porque está en nuestros genes. Toda la información que vieron ya está comprobado que está en nuestros genes. Después están los dobles. Los dobles genéticos puedes tener por fecha de defunción, que son los más negativos, y por repetición de nombres, como habíamos dicho. Distintas clases, pero los maestros en particular, como los hijos reflejos, son como dos imanes del mismo polo. Cuesta juntarlos si se conocen y viven los dos. ¿Por qué? Porque son tan parecidos y quizás de un modo contrario, girando el imán, que no pueden encajar. Pero tienen el mismo patrón de comportamiento. Por ejemplo, los dos son muy tercos, pero de manera diferente. Entonces, uno refleja al otro y el que nació al último seguramente tiene responsabilidad de me hago cargo de la situación, vivo lo que tú viviste para poderla sanar, pero yo no lo sé. Eso es lo importante de los dobles genéticos. ¿Por qué es tan importante saber que existen los dobles genéticos? ¿Cómo afectan en nuestras vidas? Porque ya vienen en los programas inconscientes dentro nuestro, antes de nacer. No venimos limpitos, venimos con programas inconscientes de nuestros genes. Los conscientes y los gestacionales son en el embarazo y después que naces y te programas con todo lo que te van enseñando y lo que vives. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hemos resumido un poquito, hemos hecho simple el tema de los dobles, como para que se comprenda. ¿Quién puede ser? Puede ser cualquier persona. Hay que ver a quién tuviste que ser leal en tu familia para resolver, por ejemplo, que hay mucha inmigración en Argentina. Quizás el escape de una situación, la pobreza de una familia, un rompimiento de corazón. Por eso lo sufres. ¿Vale? Para eso es biodescodificación, para que dejemos de sufrir. ¿Ok? No es que no te van a pasar cosas, claro te van a pasar, pero te van a pasar tus cosas, no las de tu abuela. ¿Ok? Bien. Muy buenas noches y que tengan un excelente descanso.